Aristóteles y la esencia. Menudo tema, puesto que Aristóteles marcó la reflexión en torno al tema de la esencia para la posteridad. Lo primero entonces que vamos a hacer es entender qué buscaba Aristóteles. Lo que buscaba tanto el maestro de Aristóteles, Platón, como Aristóteles mismo, fue el titón. ¿Qué es lo que es? Lo que suele traducirse medievalmente por ente. De momento podríamos afirmar que al hablar del toón, estaríamos diciendo que las cosas que son. Y toón, pues significa para Aristóteles, en primer lugar, que es. Aristóteles hizo un esfuerzo teórico titánico, pues nos ha dicho que el que es se dice y se entiende de muchas maneras distintas. Libro cuarto de la Metafísica. Polajos legetai toon. La expresión ¿qué es? Tiene varios sentidos. Número 1. Decimos que algo que es tiene el sentido de verdadero, que es verdad. El ser, en el sentido de decir la verdad, esto es el camino de la verdad, y que, de alguna u otra forma, se contrapone al error, pseudos, que hace las funciones de no ser, lo cual sería lo que no es. Segunda manera de entender toón en Aristóteles. La expresión que es para Aristóteles indican que las cosas están perfectamente delimitadas. En griego, peras. Ahora bien, Aristóteles piensa que si las cosas llegan a reproducirse, o mejor aún, a producirse y a hacerse, el que una cosa esté hecha y por ende esté limitada, significa que está acabada, que tiene su fin, telos, su acabamiento en sí misma. Por eso, precisa y acuña Aristóteles el concepto de peras en griego. En este nuevo concepto brotará uno también que justamente será el concepto de acto, entelegia. Tener el telos en sí mismo, eso significa entelequia. En telos egein, tener el telos en sí mismo. En este sentido y en esta medida, las cosas son precisamente acto, entelequia. Frente a esto, naturalmente el no ser, decimos que no es algo en el sentido de que todavía no tiene esa actualidad. En un tercer sentido encontramos que es por sí mismo, el katautó en griego. Aristóteles recoge aquí toda la enorme masa de la herencia platónica. Cuarto punto. A partir de lo anterior, cuando decimos que algo es porque se basta a sí mismo plenariamente, de tal suerte que no puede ser atribuido a ninguna otra cosa ni puede predicarse de ninguna. Sin embargo, todas las demás cosas se predican de ella. Aristóteles entonces diría que la cosa, en esa plenitud, tiene la totalidad de los recursos que constituyen su independencia. Y esto es más o menos lo que para un griego se entendería por la palabra usía.
dejemos de momento la palabra usía sin traducción, para no desvirtuar ni cargar con toda la tradición con que pesa este concepto, posteriormente a Aristóteles, y ceñirnos estrictamente en lo que Aristóteles mismo señalaba por la riqueza unitaria, mejor aún, de este concepto. El qué es, en el sentido de verdad, supone la actualidad de la realidad como una entelequia. La actualidad, entendida como entelequia, se entiende que está en orden a lo que se es por sí mismo, el catautó, que además le constituye, por supuesto. Esta realidad envuelve todos los recursos en virtud de los cuales es independiente. Está, desde luego, horistón, es decir, una realidad separada e independiente de todas las demás. En este cuarto sentido de la palabra ser, se va a centrar la reflexión de Aristóteles, después de habernos dicho que lo que es el ente, titoón, es el horistón, es decir, la usía. Ahora bien, ¿qué entiende Aristóteles por esta usía? ¿En qué consiste el on, el ente? Ya hemos dicho que son 4 los sentidos del on en griego. 1, ser verdad. 2, ser actualidad. 3, ser sí mismo. 4, ser independiente. Cada uno está fundado en el siguiente. Y esto, a la vez, hace que entendamos en un sentido original la usía como propiedad o riqueza, un sentido literal como ente, el ontos on, lo realmente real, y también el on pos, real en el sentido secundario. Y también en el sentido de extraños circunloquios, es decir, lo que es el ser en cuanto a cosa, o lo que es el ser X, digámoslo así. Aristóteles señala respecto de la usía que todas las cosas se llaman seres simplemente por analogía, kata analogian. Por supuesto que Aristóteles no emplea jamás la expresión analogía del ser, analogía tu ontos, pero en fin, digamos que con ello se indicaría la unidad de todos los modos de ser con la usía en una unidad por analogía, claro está. Aquí analogía no significa semejanza. Cuando enunciamos que algo es y decimos, en consecuencia, que Aristóteles estaría pensando en que el hecho mismo de decir qué es el sentido último y radical de usía, en donde se acusan todas estas diferencias a que acabamos de aducir. Por ejemplo, si el color es sano es porque acusa la salud, etc. Acusar en el sentido de dar cuenta de. Y es que efectivamente, acusar se dice en griego kategorein, donde viene la palabra categoría. Lo que, a decir de Aristóteles, indicaría que, en el sentido más sencillo, acusar significa expresar de una manera diáfana lo que sea la cosa, aunque no nos demos cuenta de ello. Se están acusando los distintos modos de ser, es decir, las categorías o modos de ser. Aristóteles recuerda que Parménides había dicho que el ente, que el ser, es algo que está ahí, keitai en griego, que yace móvil, más aún, que yace inmóvil.
por dos vías que inmediatamente vamos a indicar, la vía del logos y la vía del movimiento, kinesis. Aristóteles va a decir que el ente no yace, keimenon, sino que subyace, hypokeimenon en griego, que es un subjectum o una substancia. La idea de usía como sustancia es específicamente aristotélica. En su explicación de la realidad, habrán notado ustedes que Aristóteles hace del movimiento una región especial, la de dos seres móviles, puesto que hay una relación entre ellos, para decir el respecto de uno de otro. Una región especial del ser. Las cosas que nacen y mueren. Las cosas que son por naturaleza. Physei onta. Pero cuando Aristóteles entiende en qué consiste el ser en tanto que ser, lo ve desde el horizonte de la movilidad, es decir, de este tránsito, no solo que implica el cambio de lugar, sino sobre todo el tránsito de la potencia al acto, concepto fundamental del aristotelismo. Entiende que el ser, en una o en otra forma, consiste en ser siempre, a e i. Claro, todo este movimiento, está supeditado al Theos, a la divinidad, que sería la única sustancia separada. Aristóteles va a decirnos que esta sustancia separada está exenta de todo movimiento. Es el primer motor inmóvil, el proton kinum akineton, que mueve sin ser movido. Es ver a la divinidad desde, como acabamos de señalar, el horizonte de la movilidad. De esto es de lo que trata, en último término, y que Aristóteles denomina en el libro Lambda de su metafísica la teología, que se ocupa también la metafísica. En este reconocimiento del ser, verdad y ser se identifican, forman una mismidad. La inteligencia, cuando intelige el ser en cuanto tal, las cosas en cuanto que son, tiene precisamente la estructura del ente en cuanto tal, del ente que es siempre. De ahí que para Aristóteles la inteligencia, por lo menos considerada de manera general, sea inmortal y esté anclada en el siempre. Recuerden aquel famoso pasaje de la obra aristotélica sobre el alma, ¿no? Capítulo, mejor aún, libro 3, capítulo 5, que indica justamente que el intelecto agente es todas las cosas sin ser ninguna. Después de hacer un largo repaso de cómo conocemos los seres humanos. Paréntesis, esto no tiene absolutamente nada que ver con una vida eterna en Aristóteles. Todo lo anterior significa que la inteligencia, nous, en cierto modo está hecha para poderlo ser todo, justamente porque lo es. Y a partir de lo anterior, podríamos señalar, número 1, que esta idea de usía brota del horizonte muy concreto, que es el horizonte de la movilidad de lo real, la explicación del tránsito de la potencia al acto. 2. Desde la movilidad está vista siempre la realidad fundamental. ¿Cuál es esa realidad fundamental? La usía, en tanto es algo delimitado y separado respecto de las demás cosas. En esta idea de realidad, punto 3, la usía, separada y determinada, busca lo que es el tiestin en griego, algo que en una o en otra medida responda a la idea del siempre, ahí. 4. La idea del ente está tomada en Aristóteles al hilo de logos, vocablo que justamente no hemos traducido,
para no distinguir entre el concepto y el juicio, sino que Aristóteles además no lo hizo, pero que en el caso de Aristóteles toma la usía desde el punto de vista del logos, enfoca el problema del on, del que es, desde el logos, desde esta inteligencia que conoce. Y 5. Desde el punto de vista de la verdad, aparece como la posesión precisamente intelectiva de lo que es siempre, dicho por el logos y visto por el nous.